Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Quisiera tratar de un caso que creo que nos apela a todos en el día de hoy. Yo quiero hablar de dos expresiones que aparecen, no lo busquen ahorita por favor, aparecen en Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 9. Y es la paz de Dios y el Dios de paz. Primero voy a invitarles a leer, ahora sí, el libro del profeta Isaías, capítulo 57. Isaías, capítulo 57 y el versículo 21. Isaías 57 y 21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Él había dicho antes que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y concluye diciendo que no hay paz para los impíos. Sabemos que la expresión, el adjetivo impío, describe, como es fácil suponer, a un hombre, a una persona que no vive conforme a la piedad o a la obra de Dios. Es decir, un hombre que está apartado de Dios. Uno de los más raros elementos por encontrar en el día de hoy en el mundo entero es precisamente la paz. Es tan raro hallar ese elemento que hasta hay una organización que otorga un premio Nobel a quienes hacen algo a favor de la obtención de la paz. Fijemos que el premio no significa que esa persona encontró la paz. Solamente premia el esfuerzo de uno que ha luchado, que ha trabajado por encontrar la paz. Es sorprendente que se hacen guerras para preservar la paz, o se hacen guerras en aras de la paz. Notemos que en el tiempo de la Guerra Fría, alrededor de los años 60, 70, toda la frontera oriental de Europa estaba sembrada de misiles que apuntaban hacia Rusia para mantener la paz. Los rusos, por su lado, tenían a lo largo de la frontera occidental de la Europa comunista una cantidad de misiles dispuestos a ser disparados contra sus vecinos. En la década de los años 60 se hicieron famosos unos grupos en todo el mundo que conocimos como hippies, quienes eran mayoritariamente jóvenes, pero no exclusivos, quienes pregonaban la paz. Según ellos, vivían en paz y creían obtener la paz mediante el consumo masivo de estupefacientes, que los llevaba a salir de la realidad del mundo. Muchísimos de esos hombres y mujeres que se oponían a todo tipo de violencia, tristemente, hallaron la muerte por violentas sobredosis de narcóticos. La cita mencionada del profeta Isaías 57 y 21, 8 siglos antes del nacimiento de Cristo, es por demás clara y terrible. La paz es un elemento más raro
que el uranio, más costoso que el oro o los diamantes. Ha agotado los esfuerzos de generación tras generación y siempre los intentos han sido fallidos. El mismo Dios es quien afirma que no hay paz para los impíos. Es imposible tener paz en el alma cuando ésta se encuentra en franca rebelión con nuestro Hacedor. Por eso podemos concluir que todo esfuerzo humano por construir la paz resultará siempre infructuoso. Y la razón, si se quiere, es simple. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5 y verso 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Ustedes habrán notado, hermanos, que parte de la intervención está dirigida hacia aquellos que podrían estarnos oyendo que aún no tienen la paz de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los creyentes en Éfeso, capítulo 2, versículo 2 de su carta, dice, no solamente que uno está bajo el maligno, sino que hay una corriente impuesta por el maligno y el mundo entero se deja arrastrar por ella. Estamos, como diría Mauricio en su meditación, estamos muertos en nuestros delitos y pecados para Dios. ¿Por qué Dios usa una forma tan fea de describir al hombre impío? Porque pensemos por un instante, amigos, ¿para qué es luego un muerto? No responde a las lágrimas de sus seres queridos. No hay ninguna manifestación de afecto. No reacciona ante ninguna circunstancia. Está tieso y a los días hiede, muerto en sus delitos y pecados. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que para Dios, por causa de nuestro pecado, somos tan útiles para Dios como un cadáver sería útil para nosotros, solamente para llorar. Ahora, sabemos que Cristo hizo la paz de nosotros, los impíos, y que Él es nuestra paz. El apóstol Pablo escribe a los Efesios, capítulo 2, versos 15 y 14, luego, que Él hizo no solamente nuestra paz con Dios, sino que Él hizo la paz real, ese elemento tan raro, costoso, extraño, imposible de conseguir a causa de la hegemonía del diablo sobre el mundo. Él la obtuvo. Y la obtuvo a consecuencia de su muerte. Y si nosotros aceptamos esa muerte, tenemos entonces paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema de Romanos, capítulo 5 y verso 1. Él dio hizo paz, pero es indispensable que el impío acepte esa paz. Crea que esa muerte, que en todo sentido humano era injusta, que aquel juicio perverso del que no ha habido antecedentes en la historia humana, inicuo, que aquel inocente muriera en la cruz, fue para que nosotros, creyendo que fuimos los causantes de esa muerte, alcanzáramos la paz para con Dios. Es decir, el que antes era un muerto inútil a los ojos de Dios, por la aceptación del Señor Jesucristo, sencillamente hay una reconciliación, dice el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5. Se borra aquellas diferencias, somos reconciliados con Dios y tenemos paz con Él. Ahora,
Es muy fácil entender que esa verdadera paz no la podemos entonces obtener hasta que no arreglamos nuestros pecados delante de Dios. No depende entonces de la situación mundial, ni del poder de las potencias, ni de lo que piensen los líderes del mundo. La paz del cristiano es un asunto eterno y resuelto por Cristo una sola vez y para siempre, dice la carta a los Hebreos capítulo 10. Pero hay un detalle, hermanos, que yo quiero señalar. Los creyentes, y ahora estoy hablando a los convertidos, los creyentes siempre vivimos en paz, o mejor aún, podemos decir que estamos disfrutando de paz, angustia por las amenazas de contaminación por el virus COVID-19, o cuando la situación política, económica y social que nos rodea nos produce tristeza y preocupación, o cuando sufrimos de alguna enfermedad y no encontramos las medicinas o no contamos con los recursos necesarios para adquirirlas, o cuando vemos que nuestras reservas de dinero se agotan y no tenemos cómo suplir de todo lo que los hijos requieren, nos vamos llenando de una especie de una rabia sorda que nos hace estallar en cólera a la menor provocación. Podemos afirmar que estamos disfrutando de paz. Para los que ya tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay tres cosas que son indispensables para gozar de la paz de Dios. Voy a invitar a los hermanos a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Ahí tenemos el secreto de la paz. No hay que escarbar en minas, no hay que invertir cuantiosas cantidades de dinero ni equipos sofisticados. Nos dice en Filipenses 4, del versículo 4 al 7. Me permito leer. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las tres cosas son, primero, regocijarse en el Señor siempre. La palabra traducida como regocijarse significa gozarse, estar alegres. Se requiere de una disposición permanente del corazón de vivir con alegría, contentarnos con lo que tenemos sin pensar en la situación por la que estemos atravesando. Para ello debemos mantener nuestra mirada en el Cristo glorificado, convencidos que Él tiene control de todo lo que acontece y que Él mismo guarda nuestra vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3 y versículo 2. En segundo lugar, mostrar nuestra gentileza, porque el Señor está cerca. Esa expresión gentileza tiene que ver con la amabilidad que mostramos a los demás, una vez que hemos considerado de una manera equilibrada todas las cosas que estamos teniendo. Recordar en dos sentidos el Señor está cerca. Primero, mostramos nuestra gentileza no contando con nuestras fuerzas, sino con las de Él, que está al lado nuestro. Y en otro sentido, pensar que ya pronto estaremos con Él en la eternidad, Él está muy cerca. Entonces debemos mostrar nuestra gentileza, esa forma amable de compartir a los demás y no vivir quejándonos, sino con la seguridad que el Señor está con nosotros. Y en tercer lugar, no obstante todo esto, en lugar de
estar en angustias, las necesidades que podemos satisfacer, debemos llevar de nuestro Dios todas nuestras necesidades, pidiendo con sinceridad, con súplica, descubrir completamente nuestra alma a Él en secreto, a la vez que damos gracias por todo lo que permite a nuestra vida. Gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo que nos pueda estar viendo. Y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto quiere decir que nos debemos acostumbrar a buscar todo aquello que es verdadero, que es honesto delante de Dios, aquello que tiene el peso de su justicia, pureza en el sentido más amplio, aquello que produce en nosotros amabilidad, que tiene buena fama, aquellas acciones llenas de virtud que merecen ser alabadas, deben ocupar nuestros pensamientos diariamente. Además, debemos leer todo lo hecho y enseñado por el apóstol en las Escrituras e imitarlo. El resultado será que el mismo Dios de paz estará a nuestro lado. Estos son los secretos para vivir en paz y además disfrutarla. Todos notarán que Dios está con nosotros. Eso es inevitable. Ahora, esto tan hermoso no es ciertamente fácil de lograr, sino requiere de algún esfuerzo, pero es perfectamente posible. Es exactamente lo que nos recomendaba el Señor al decirnos que debíamos buscar el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, 25 y 33. De manera práctica, significa despojarse del viejo hombre, renovarse, es decir, hacer nuevo cada día en el espíritu de nuestra mente, vestirnos del nuevo hombre. Efesios 4, del 22 al 24. Es vestirse como escogido de Dios, dice Colosenses 3 y 12. Es una actividad permanente que el Señor da a guiarnos conforme a la imagen de su amado Hijo. Y de seguro, hermanos, como una consecuencia que no podemos evitar ni eludir, viviremos en paz. Que el Señor nos bendiga y Él haga prosperar su santa palabra. Muchas gracias, hermano.